una palabra en esta mañana que creo que va a bendecir tu vida. Cuando alguien contrae matrimonio, no solo se casa con quien elige hacerlo, sino que también se une a su historia, se une a su familia. Es algo inevitable. Salvo que la persona no tenga a nadie, se une a su familia. Y hay familias y familias, ¿no? Hay familias y familias. Que yo, la verdad que vengo de una familia muy tradicional, muy limitada en ciertas cosas, poca gente, muy cerrada. Y de repente cuando me casé con mi esposa, me metí en una familia que nada que ver. Y bueno, 5 suegros tuve yo. No porque mi suegra partió a la presencia del Señor, gracias a Dios, hace mucho tiempo, porque se convirtió en suegra y usted sabe que la mujer cuando se convierte en suegra, pero bueno, pero tenía 5 tíos y esos 5 tíos me abrazaron como si fuese alguien de la familia y me cambió la vida, literalmente me cambió la vida. Pero realmente hay familias y familias y justamente a veces nosotros entramos por la persona, nos enamoramos de la persona y nos olvidamos de ver lo demás. Y después lo demás puede llegar a arruinar justamente allí lo que fuimos planificando con tanto amor junto al cónyuge, si no sabemos poner los límites. Y yo pensaba esto y lo pensaba justamente de manera espiritual. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor, podemos llegar al camino del Señor por diversas situaciones, por diversas circunstancias, buscando cosas que quizás estamos necesitando. Si yo hago levantar la mano hoy aquí, seguramente la mayoría de nosotros llegamos al Señor buscando algo, por una necesidad, por una restauración, por una sanidad, porque me sentía depresivo, angustiado, pero nadie se levantó una mañana y dijo yo voy a buscar a Dios porque quiero y te fuiste a buscar al Señor. Y está bien, está válido. Y uno viene a buscar y Dios es bueno y Dios obra con poder y con autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y realmente Dios se manifiesta con libertad justamente allí en nuestras vidas, pero ahí no queda el asunto. Porque cuando nosotros llegamos al camino del Señor tenemos que entender que así como cuando nos casamos y nos unimos con una persona, hay una historia y una familia atrás, Dios justamente tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. El creer que yo llegué al camino del Señor porque empecé a buscar a Dios por mi necesidad es Dios mismo que quiso resaltar esa necesidad que estoy viviendo y Él comenzó a buscarnos para que nosotros lleguemos al camino del Señor. ¿Para qué? Para poder desarrollar justamente un propósito en nuestras vidas y que podamos vivir en plenitud y podamos dar justamente lo que Dios tenía para nuestras vidas. Es interesante, pero yo cuando llegué al camino del Señor, teniendo las crisis que tenía, las dificultades que tenía, llegaba para que el Señor me limpie, me saque de esa condición y yo pueda seguir con mi vida sin importar nada. Yo no fui a quedarme a la iglesia, yo no fui a quedarme con Dios, yo fui a que Dios me arregle un problemita como si fuese un mecánico de auto, ¿no? Me arregle un problemita y después irme para vivir mi vida un poquito más acomodado, un poquito más arreglado o no tan defectuoso o dificultoso en mi vida. Y la verdad que cuando me encontré con el Señor, esto no era así. Y realmente yo anhelaba y deseaba el poder tener una experiencia con Dios y el poder experimentar a Dios todos los días, pero no lo sabía. Así como, viste que justamente haciendo la analogía con el matrimonio, vos te enamorás de la persona, la mirás a la persona y no mirás, viste, mirás el árbol y no mirás el bosque, viste, y después de repente te encontrás con un bosque que, viste, una selva negra era, viste, así una... ¿No? Pero es interesante porque Dios quiere obrar con poder y con autoridad. Por eso el título de esta mañana, justamente para esta palabra, es la suegra está incluida. ¿Dónde está? Ahí está. La suegra está incluida. Y acá está mi esposa disfrutando de su esposo y acá venía la suegra riéndose, ¿no? Ja, 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 las tengo. Es interesante. O si sos más espiritual y querés justamente otro título para la predicación es la bendición que no pediste. Y es interesante porque Dios quiere bendecirte. Y quiere obrar con poder y con autoridad. Pero lo que Dios tiene es tan grande y tan bueno, es tan superior, que nuestra mente muchas veces no, justamente allí no lo podemos captar. Y nos quedamos en lo pequeño, nos quedamos allí en las situaciones que estamos viviendo. Yo quiero pedirte algo. Antes de ir a la palabra,
viniste a escuchar a tu pastor, pero la bendición de Dios te excede. Yo quiero que metas tu mano ahí por la silla, por abajo, porque Dios tiene un regalito para vos hoy. Hoy quiere darte algo. Ahí en cada silla hay un regalo abajo de la silla. Abajo. Hay un regalo de parte de Dios para cada uno de ustedes. ¿Está? Hay un papel ahí. ¿Hay un papel ahí? ¿Sí? ¿Hay o no? Búsquenlo, tienen que estar, buscarlo, tienen que estar ahí los papeles. ¿Sí? ¿Está? Y yo te pido que ese papel que tenés ahí, bien difícil, los hermanos porque estaban haciendo la búsqueda del tesoro, no bien fácil para que vos lo puedas agarrar. Estaban haciendo la búsqueda del tesoro, entonces, ¿lo tienen? Eso es una promesa de parte de Dios para tu vida. Esa es una promesa de parte de Dios para tu vida. Dios quiere que, aparte de lo que Él te va a predicar hoy, Él quiere que te lleves eso en tu corazón, que lo guardes en tu Biblia, en tu billetera, en tu cartera, porque eso que te está prometiendo hoy es lo que va a cumplir en este año para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque Dios se extiende y va más allá de lo que nosotros podemos pretender o entender. No sé la que te tocó. No importa la que le tocó al de al lado, lo que importa es lo que Dios te dijo a vos. ¿Sí? Así que no me pregunté, a ver si es más linda la tuya que la mía. Vos quedate con lo que Dios te dijo a vos y realmente Dios se va a glorificar. Y este fin de año vas a venir y vas a dar testimonio, vas a decir, en tal día el pastor dijo y me hizo sacar un papelito y me dio esta palabra se cumplió. Así. ¿Cuántos dicen amén a esto? Muy bien. Ahora vayamos a la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 1 al 11. Segunda de Crónicas 1, verso 1 al 13. La bendición que no pediste. Dice la palabra: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su trono, y Jehová, su Dios, estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón con él, y con él toda esta asamblea, y al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Querien Jeriem, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en su lugar. Confírmese pues ahora, oh Jehová, por rey sobre tu pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo en tu corazón y no pediste riquezas y bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas y bienes y gloria,
como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni lo tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tu mano y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío. Señor, en mañana, Señor, por tu presencia y por tu poder, por tu gracia y tu misericordia. Padre, te ruego, Señor, una vez más, que tu mano se extienda sobre nosotros, Señor, y sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en nuestro corazón, Dios mío. Señor, porque, Señor, te necesitamos, Señor, y necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos que te manifiestes con libertad, Señor, en medio nuestro. Obra con poder, Señor, sobre nuestras vidas. Y haz, Señor, de nosotros algo increíble. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Muy bien, aquí encontramos a Salomón. Salomón hace una reunión y lleva a los principales, a los que decidían en el pueblo. Llevó a los jefes de familia, a los jefes de millares, gente que era de influencia, a los gobernantes. Y le dijo, vamos a ir a buscar a la presencia del Señor lo que necesitamos. Y una vez que están en la presencia del Señor, dice que ellos ofrecieron 1000 holocaustos, 1000 animales, colocaron allí justamente en el altar de bronce y ofrecieron el holocausto del Señor, y el Señor descendió justamente allí para hablar con Salomón. Habló en sueños, dice otra versión o otro pasaje que él habló en sueños con Salomón. Y le dijo, pídeme lo que quieras. Y el hombre justamente dijo, Señor, yo vine aquí delante de tu presencia a suplir una necesidad. Vos eras el Dios de mi papá. Vos tuviste misericordia con mi papá, lo pusiste como rey, le diste todo. Y luego de eso, ahora yo tengo que sentarme en el trono de un rey poderoso. Necesito sabiduría y ciencia, necesito que me ayudes. Nosotros podemos catalogar esta historia y nos podemos autoexcluir porque decimos, no, yo no tengo un llamado, Dios no me llamó a servir al Señor, Dios no me llamó a esto, a lo otro, esto es para otra cosa. No, pero Él fue a buscar una necesidad, a suplir una necesidad como la necesidad que vos estás supliendo cuando vas a la presencia del Señor, por alguna enfermedad, por alguna situación que estás viviendo. Él no fue a buscar algo que realmente quería para sí, sino que necesitaba. Y es interesante, porque el Señor le dijo, por cuanto viniste a mí, te humillaste, buscaste, no te sentaste en el trono con soberbia para poder justamente allí reinar sobre mi pueblo, siendo la persona más absoluta para hacerlo, sin que nadie pueda hacerte frente, porque tu padre, eres del linaje de tu padre que viene el linaje justamente allí de reinado, yo te voy a bendecir. Es como si te dijera vos y a mí, por cuánto te humillaste, dijiste, Dios es la respuesta para mi matrimonio, voy a ir a buscarla en la presencia del Señor. Dios es mi sanador y aunque esté enfermo y el médico diga tal o cual cosa, yo le creo al Señor, entonces voy a ir a buscarle, voy a ofrecer holocausto y sacrificio, voy a ir a alabarle, a bendecir, voy a orar, voy a buscar la presencia del Señor hasta que Él justamente conteste, yo te voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero además, no solamente voy a suplir tu necesidad, le dijo a Salomón, sino también que te voy a hacer alguien increíble. Te voy a dar riquezas y bienes, te voy a sustentar, te voy a bendecir, voy a hacer tu nación tan grande que realmente te voy a bendecir de una manera increíble. Nadie va a tener tanta sabiduría como vos, nadie vas a poder disfrutar de la vida. Es como si te dijera a vos y a mí, no solamente voy a sanarte, voy a restaurarte, voy a limpiarte, voy a sanar tu matrimonio, tu familia, sino que voy a engrandecer tu casa. Tus generaciones van a ser benditas. Va a haber bendición en tu hogar. No vas a pedir prestado, sino que vas a prestar. No vas a estar allí pendiente de la opinión de los demás, sino que vas a ser quien justamente allí tenga la voz cantante. Gente va a venir a buscarte por tu sabiduría, por tu intelectualidad, porque vos me vas a mostrar a mí. Es tremendo lo que está pasando. No sé si te estás dando cuenta de lo que Dios está diciendo en esta mañana. Porque a veces nuestra vida no pasa más de nuestra necesidad, de nuestro problema. Estamos ahogados y atosigados del problema y no podemos ver más allá. Y Dios siempre ve más allá. Y lo primero que quiero hablarte en esta mañana es que Salomón recibió lo que no buscó. Él no buscó lo que recibió.
Él no buscó lo que Dios le estaba otorgando. Él estaba buscando suplir su necesidad y Dios le estaba diciendo, vas a tener una vida bendecida, una vida próspera. Acordate que cada vez que hablo de prosperidad no hablo simplemente de economía. La economía está dentro de la prosperidad, sino una vida próspera. Tus hijos, tus generaciones, tus nietos, tu casa, todo lo que toques, lo que hagas va a dar frutos, va a ser fructífero, va a haber justamente allí, va a haber gente que va a reconocer tu labor, no vas a pasar desapercibido en la vida. Tremendo. Dice la palabra justamente, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste para ti riquezas, bienes, ni la vida de los que mal te quieren, ni pusiste muchos días, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia recibirás, también te daré riquezas, bienes y gloria. ¿Sabes qué? Salomón se convirtió en la persona más sabia de su tiempo. Él vivió en tiempos de paz, mientras que el padre hizo grande la nación, peleando, saliendo a la guerra, matando gente, extendiendo territorio. Salomón se sentó en el trono y con su sola sabiduría se engrandeció, con su sola sabiduría la gente venía a consultarle y a través de lo que le consultaban justamente Dios bendecía su vida porque le traían riquezas, bienes, regalos y se convirtió en la nación más importante. Israel con David se convirtió en una potencia, pero con Salomón se convirtió en la región, en la nación más importante de su tiempo. Tremendo. Porque muchas veces nosotros estamos esperando recibir de parte de Dios algo que simplemente nos saque de nuestra aflicción, de nuestro dolor. Y los planes que Dios tiene para nuestras vidas son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que estamos esperando. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere obrar con poder y que seamos instrumentos. ¿Sabes cómo vas a ser bendecido y próspero en tu economía? Cuando sirvas al Señor y cuando realmente te plantes donde trabajas, donde te desarrollás, siendo un canal de luz y justamente un haz de luz del cielo para esa gente que vive en tinieblas. Ellos mismos van a bendecir tu vida. Uno lo hace por eso, no, lo hace para glorificar el nombre del Señor. Pero cuando servimos al Señor, Dios justamente se encarga de glorificarse y se encarga de bendecirnos. Muchas veces vamos corriendo tras los recursos y corremos tras allí un poco de dinero, invirtiendo un montón de días, un montón de horas de trabajo, un montón de horas de sueño porque no sabes cómo salir de esa situación, porque quizás tenés un negocio y no sabes cómo afrontarlo, quizás sos independiente, sos monotributista y no podés avanzar, quizás trabajás allí en relación de dependencia, pero trabajás en negro y no podés salir del lugar y te matás haciendo cosas y te olvidás justamente allí de un principio enorme. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y el buscar el reino de Dios es que justamente el gobierno de Dios descienda, que lo que es ilegal en el cielo sea ilegal en la tierra, que lo que manda en el cielo mande en la tierra. Cuando yo comienzo a buscar que el reino de los cielos descienda y que yo pueda ser artífice de transformación en mi hogar, en mi lugar donde estoy, Dios comienza a bendecirnos porque Él no es deudor de nadie. Y Dios justamente obra con poder y con autoridad. Salomón fue a buscar lo necesario para cumplir con su llamado. Salomón fue a buscar lo que necesitaba para sentarse en ese trono que era una papa caliente, no tenía la capacidad. Salomón fue simplemente a buscar algo que lo ayude a cumplir lo que tenía que cumplir, a salir de la condición en la cual se encontraba. No te olvides que Salomón tenía 16 años cuando se sentó en el trono. Era un niño, era alguien que realmente no tenía la capacidad, necesitaba de parte de Dios. Salomón se encontró con el equipamiento necesario para cumplir su propósito, pero también todo lo necesario para disfrutar de la vida. Cuando yo y vos nos acercamos al Señor, no solamente recibimos lo que estamos necesitando, sino que somos capacitados por Dios para disfrutar de la vida. Nuestros pensamientos cambian, nuestras prioridades cambian. Allí comenzamos a entender que Dios tiene planes y propósitos enormes para nosotros. No llegamos simplemente a perder el tiempo al Señor, no llegamos simplemente allí para poder pasar los días y para poder acomodarnos a las circunstancias. Bueno, que salga como salga. Dios tiene poder para sacarte de esa condición. Dios tiene poder para sanarte, para libertarte, para transformarte,
transformar tu realidad, para obrar con poder sobre tu casa, sobre tu familia, pero también para potenciarlo. No solamente quiere restaurar tu casa, sino potenciarlo para que alcance cosas grandes en tu vida, para que de una vez por todas puedas disfrutar de la gloria de Dios en tu casa y todos los días de tu vida sean un festival para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. Cuando dicen amén a esto, ¿por qué no le das un aplauso al Señor entonces? Porque la clave de vivir bendecido es la motivación por la cual buscamos la bendición. Yo puedo buscar a Dios o en Dios lo que necesito para superar lo que tengo que vivir. Pero para vivir realmente bendecido en todo y siempre debo entender que todo lo que Dios hace, lo hace justamente para que nuestras vidas sea de bendición para otros. Si Dios te bendice, Marito, es para que vos seas de bendición para otros. No te bendice para vos, para tu casa, es para que tus vecinos puedan ser bendecidos a través de tu vida, porque Él ha cambiado tu historia. Muchas veces nosotros nos avergonzamos. Recién escuchaba la petición de la oración, una mujer que está trabajando en Pakistán. En Pakistán vos decís que es cristiano y te cuelgan en la plaza. Literalmente te cuelgan en la plaza. Por eso no hay iglesias abiertas, y son casas. Y ellos piden oración para que nosotros salgamos a predicar. Para que nosotros vayamos a mostrar que tenemos un Dios poderoso que cambia la historia. Tremendo. Segundo que quiero hablarte es que la bendición de Dios es para trascender. La bendición de Dios no se termina con tus días. No sé cuánto podemos vivir. Sí, yo tengo 48, me quedarán 40 años más. 88 me va a aguantar. 30, 40 años más, 50, 15 minutos más, no lo sé. Pero lo que Dios te da no es para que se termine con vos, es para que trascienda, para que tus generaciones sean afectadas. Y es tremendo porque dice, y también te daré riquezas y bienes como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Tremendo. Todos los personajes que aparecen en la Biblia y que fueron bendecidos, justamente aparecieron y fueron bendecidos para trascender. Ninguno fue bendecido para su propio beneficio, absolutamente ninguno. Buscá, Abraham, Moisés, buscá. ¿Te nombro alguno? Rahab, era una mujer prostituta que vivía en Jericó en los tiempos de Josué, cuando justamente allí estaban tomando la tierra prometida. Conocés la historia, dieron 7 vueltas, bueno, mandaron allí 2 espías. De repente lo encuentran los de Jericó a los 2 espías y comienzan a escaparse, se meten en la casa de Rahab. Y Rahab le dice, muchachos, yo los voy a proteger, me juego la vida, pero cuando entren acá adentro, porque yo sé que Dios está con ustedes, acuérdense de mí. Tremendo. ¿Sabes qué? Te voy a contar algo. Se transformó en la tatarabuela de David. Jesús viene de su linaje. Lo podés leer en Josué 2, una prostituta que simplemente bendijo y ayudó a dos espías del pueblo de Israel que estaban allí adentro. Simplemente pidió que en el momento que se invadan no la maten a ella. No solamente Dios no la mató, sino que la transformó en parte de la historia nuestra. Ella fue la tatarabuela de David. Del linaje de David viene el Señor, de su linaje, de una prostituta. Justamente allí viene el linaje de Jesús. Jesús nació a través de su vida. Lo podés leer en Josué 2. Ruth era una extranjera que decidió honrar la memoria de su esposo y se quedó en la pobreza junto a su suegra y recibió la bendición de casarse con un acaudalado de su tiempo llamado Boz, hijo de Rahab, bisabuelo de David. Jesús viene de su linaje. Una extranjera que dijo, yo voy a honrar la memoria de mi esposo, me quedo con mi suegra. Viste que las suegras no son tan malas, ¿no? Porque si se quedó en la pobreza, porque algo tiene. Me quedo con mi suegra. Un acaudalado se casa con ella, hija de Rahab, bisabuelo de David, del linaje de donde viene Jesús. Eso lo podés leer en Ruth. David, un simple pastor de ovejas que fue bendecido por Dios con el reinado. Jesús viene de su linaje. Cuidaba ovejas. El Señor lo coloca justamente como rey de Israel, pero de su linaje.
justamente allí viene en nuestro Señor Jesucristo. Eso lo lees en 2 de Samuel, capítulo 17. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no tiene que ver con un simple beneficio personal, sino con una trascendencia importantísima. Que a través de nuestra tarea en la vida se siga reproduciendo Jesús en las futuras generaciones. ¿Sabes por qué Dios te bendice? Porque quiere que a través de tu vida Jesús sea mostrado a otros que puedan conocerle y puedan entregarse a Él. Para que tus hijos puedan conocer a Jesús genuinamente y ellos se enamoren del Señor y haya justamente allí una nueva generación de cristianos que se levanten para glorificar el nombre del Señor hasta que Cristo venga. Es interesante, pero a veces no nos damos cuenta. Nos acercamos al Señor simplemente por necesidad, para que Dios nos bendiga, y creemos justamente allí que eso se termina ahí. Bueno, me bendice, ya está, me acomoda, yo era un drogadito perdido, me saca ahí como un sucutrule, un pase mágico, que no me drogue más, me voy a mi casa con mi familia, ya está. No, no funciona de esa manera, porque la bendición de Dios es para trascender. Y si Dios toca tu vida es para que otros se enteren, y sobre todo tus generaciones. Dice la palabra del Señor que por tu decisión se afectan 5 generaciones. Tus hijos, tus nietos, tu bisnieto, tu tatara y tus tataranietos son afectados. Por la bendición de Rahab fuimos afectados todos nosotros. Y eso es impresionante. Una mujer que a mí me mata cuando veo esto, porque era una mujer prostituta, una mujer despreciada, una mujer que no tenía... ¿Sabes dónde vivía Rahab? Vivía en la torre, vivía en el paredón, en la muralla de Jericó. No tenía lugar entre el pueblo. ¿Por qué? Porque los esposos de las mujeres la iban a buscar a ella. Una despreciada se convirtió en alguien donde portaba el linaje del Salvador del mundo. La bendición es tremendo. Queremos ser bendecidos, dispongamos nuestro corazón para servir al Señor. Queremos que la familia sea realmente bendecida, ocupémonos de lo demás. Queremos que nuestras casas sean bendecidas, vamos a abrirla para que en ella se predique la palabra. Justamente queremos ser intencionales en encontrar lo que Dios tiene para nuestras vidas, seamos intencionales en servir al Señor y Dios se va a encargar de glorificarse, porque Dios no es dueño de nadie y Él va a obrar con poder y con autoridad para la gloria del nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos me están entendiendo? Tercero y último, la bendición de Dios es parte de nuestra vida en Cristo. Aquel que se acerca a Cristo, y esto lo tenés que entender, se acercó a Cristo para ser bendecido. Porque si Cristo es la fuente de bendición y yo me acerco a la fuente de bendición, no puede haber maldición sobre mi vida, porque se corta toda maldición, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y Dios tiene poder absoluto para obrar con total autoridad. Y desde el lugar alto en que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Es interesante, pero la nueva vida en Cristo tiene como características principales 2 cosas: servicio y bendición como herramienta. Servicio y bendición como herramienta. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque justamente Pablo lo dice, dice que él era impuesta necesidad de predicar el Evangelio y que decía, ay de mí si no lo hago. Es interesante porque Pablo fue bendecido, podemos ver su vida, él murió decapitado, sí, por predicar la palabra, pero él fue bendecido. ¿Sabes por qué? Porque su familia estaba en Cristo. Cuando vemos en Romanos capítulo 16, hace mención a Rufo. Rufo era su hermano y hace mención a su madre. Ellos eran evangélicos, eran judíos, eran personas que estaban dedicadas al judaísmo como Pablo, pero de repente Pablo sirvió al Señor y su familia conoció la verdad. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque realmente cuando yo comienzo a servir al Señor y entiendo que la bendición viene justamente a través de lo que yo hago para el servicio del Señor, porque es una herramienta para poder bendecir la obra y el reino de los cielos, es donde yo tengo que entender que cuando más sirvo al Señor, más bendición va a haber sobre mi vida. Cuando más sirvo al Señor y más me involucro en la obra del Señor, más bendición va a haber para que podamos disfrutarlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque una vez bendecido, se vive diferente. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso no quiere decir que no habrá dificultades, sino que sobre todas aquellas saldremos victoriosos. Y una vez justamente que Dios nos bendice, esa bendición nunca se aparta de nuestras vidas. Cuando Dios te bendice, esa bendición nunca se aparta de tu vida. Dice que los dones y el llamamiento son irrevocables y bendición es igual a dones, son irrevocables. Lo que pasa justamente es que a veces nosotros nos apartamos de esa bendición.
Nos apartamos de la bendición de Dios, comenzamos a caminar fuera del Señor, comenzamos a dejarlo de lado y nos olvidamos que quien nos bendice es Dios y comenzamos a tener problemas. ¿Y sabes qué? Salomón dice que era el más inteligente de todos, recibió la necesidad y recibió bendición, pero su final fue trágico. Él se apartó de la bendición de Dios y tuvo que explotar al pueblo para poder sustentar sus decisiones. Más de 1000 concubinas. ¿Te imaginas tener 1000 suegras? No. Tremendo. Javi, ¿te imaginas 1000 suegras? Mami. Mirá si no cometió errores. La suegra no me pensás. Tuvo que explotar al pueblo y exprimir al pueblo porque no le alcanzaban los recursos. Levantó a un altar idólatra en cada ciudad y se dedicaba a adorar a los dioses de sus concubinas. ¿Por qué? Porque se apartó de la bendición de Dios. Dios nunca se va a apartar de nosotros y tenemos que procurar apartarnos de Él para que Él pueda glorificarse con poder y con autoridad. Una vez bendecidos, el progreso será constante para la gloria del nombre de Cristo, pero para nuestra bendición. No va a haber más obstáculos que te detengan. La vida siempre tiene obstáculos, pero una vez bendecido, una vez que probamos la bendición de Dios, los obstáculos no llegan a ser impedimento para que sigamos avanzando en lo que Dios tiene para nuestras vidas, para poder proclamar el nombre de Cristo y que realmente Él pueda glorificarse en medio de nosotros. ¿Cuánto dice el amén a esto? Quiero concluir con esto. Tremenda revelación de parte de Dios, el saber que hay una bendición increíble y de trascendencia para cada uno de nosotros. Solo queda decidir entre seguir esperando o hacer lo que debo hacer. Si decidimos bien, entonces vamos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del nombre de Cristo, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no le das tu mejor aplauso al Señor en esta mañana? ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás por un instante? Cuando oraba al Señor y Dios me daba esta palabra y justamente allí la trabajaba y oraba, siempre hay una pregunta: ¿por qué, Señor, querés que predique esto? Para poder pararme en lo que Dios quiere hacer y no pararme en mis propios pensamientos. Yo le hubiese dado otro contexto a esta palabra, pero el Señor me dijo: porque este es el año de madurez y resultados. Tenemos que madurar, tenemos que madurar.